Buenas tardes, mi nombre es Liliana Mesa. En esta ocasión me dirijo a ustedes para presentarles esta actividad en el marco del Diplomado Formador de Formadores en el Mediador ABA. Voy a hablarles de la relación entre el aprendizaje y la emoción y empezaré por leer esta frase de Rousseau: es de creer que las pasiones dictaron los primeros gestos y que arrancaron las primeras voces. No se comenzó por razonar, sino por sentir. Casasus, en su libro Educación del Ser Emocional, nos habla de 3 dimensiones humanas fundamentales. La primera de esas dimensiones es la dimensión físico-corporal, que es aquella con la que nacemos. Siguiente a esta dimensión se desarrolla la dimensión emocional, que tiene que ver con ese contacto afectivo desde que estamos en el vientre de nuestra madre y a medida que nos vamos relacionando con ese mundo externo. Y lo último que desarrollamos dentro de estas dimensiones es la dimensión racional, que ya tiene que ver con todo aquel proceso cognitivo, lógico, que desarrollamos en la medida en que vamos pasando por nuestras etapas del desarrollo de la niñez y la adolescencia y posteriormente la adultez. Nuestra escuela tradicional se ha enfocado básicamente en ese tipo de pensamiento lógico, es decir, en poder generar ciertos aprendizajes y estimular los procesos cognitivos de los estudiantes. Sin embargo, la educación de la escuela del siglo XXI se pretende sea un poco más emocional. Sin embargo, no descartamos esa importancia en el proceso de aprendizaje. Dentro de la escuela tradicional, podríamos decir que al aula de clases no se pretende que ingresen las emociones, sino un ser pensante y racional. Pero la educación ha cambiado y ha dado un giro de 360 grados en el que se resalta esa parte humanística del ser humano y que de alguna manera las emociones no se pueden desligar de ese proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de emociones, probablemente se nos viene a la mente esa parte sentimental, afectiva, y pensamos de una vez en dibujar un corazón, porque creemos que sentimos con el corazón y efectivamente lo hacemos de esa manera porque nuestro corazón también emite unos movimientos, unos latidos, producto de todo ese procesamiento o esa carga emocional. Sin embargo, podríamos preguntarnos dónde se procesan las emociones y darnos cuenta que realmente las emociones se procesan en el cerebro, es decir, ese cerebro emocional que es el que llamamos sistema límbico. Si podemos observar este cerebro, nos damos cuenta que hay una estructura en la parte inferior circular. Esa estructura es lo que llamamos cerebro reptílico o cerebelo. Ese es el primer cerebro o la primera parte del cerebro que desarrollamos y es la que se encarga básicamente de regular todos aquellos procesos que no son conscientes y hacen parte de nuestro organismo. Lo frontal quiere decir que las emociones están totalmente relacionadas con el aprendizaje y no pueden separarse. ¿Dónde se procesan las emociones entonces? En ese sistema límbico o cerebro emocional, que está conformado en primera instancia por una estructura pequeña que es la amígdala, que tiene el tamaño de una almendra. En la amígdala se procesan todas esas emociones y también todos los recuerdos emocionales de nuestro pasado están almacenados allí. Otras estructuras importantes son el tálamo, el hipotálamo, el neocortés o neocorteza, que es donde se encuentra el lóbulo frontal, y el hipocampo. Ahora bien, ¿cómo ocurre ese proceso emocional? Si observamos, hay un estímulo que ingresa a través de nuestros sentidos, es decir, empezamos esa captación del mundo a través de los sentidos y recibimos un estímulo, sea visual, kinestésico, auditivo. Ese estímulo ingresa y al primer
sitio donde llega para ser procesado es al tálamo. El tálamo es esa estructura que se encarga de fungir como un espacio de relevo, una zona de relevo, es decir, es quien recibe en primera instancia los estímulos y los redirecciona a la zona que corresponda. Una vez ese estímulo llega al tálamo, este tiene dos caminos para enviar ese estímulo: uno a la amígdala y dos al neocortés. Inmediatamente el estímulo llega a la amígdala a través del tálamo. La amígdala va a identificar si es un estímulo de atención, es decir, si es un estímulo complejo para poner en shock o en un estado de parálisis, por así decirlo, todas las funciones cerebrales. Si el estímulo es considerado alarmante para nosotros, la amígdala va a enviar una señal al hipotálamo, y el hipotálamo es la estructura que se va a encargar de poner nuestro cuerpo en movimiento para la huida, para la acción. Pero si no, nuestro cuerpo, nuestro sistema respiratorio va a estar en completa calma y vamos a poder resolver el asunto de manera racional. Porque el aprendizaje es un proceso que no se puede desligar de las emociones. Si nosotros conociéramos esto en nuestras aulas de clase, podríamos desarrollar procesos más eficientes para poder generar esos aprendizajes en los estudiantes, no desconociendo sus vivencias y lo que son ellos como seres humanos, sino enfocarnos a desarrollar estrategias que puedan trabajar desde las emociones. De esta manera, generar mayor dopamina en todo ese sistema cerebral para que ellos aprendan y sean más felices. Muchas gracias.